Alianza Lima logró una importante victoria ante Alianza Universidad. Estos 3 puntos ganados el día de hoy, como local, un partido jugado sin público, ante la misma suspensión de este estadio de jugar sin público, lo mismo que le pasará a Universitario en esta fecha que viene el día jueves entre Sporting Cristal y Universitario, que se jugarán en el Estadio Monumental. Antes de irme por otro lado, Alianza Lima jugó sin público por la sanción que había tenido por el partido ante Cienciano del Cusco luego de lanzarle objetos a los árbitros y a los jugadores luego de la derrota, ¿no? Una victoria importante en sí para Alianza Lima. Eh, Logró sacar ventaja de su poderío, sorprendiendo en la previa más que todo, por la inclusión de Vasco Suyer, ¿no? Un jugador que sí habíamos visto cuando Alianza tuvo la necesidad de poner jugadores potrillos contra ADT. Sin embargo, no puso un equipo que lo acompañe, ¿no? Ciertos jugadores que eran titulares en el equipo habitual de Alianza no llegaron a jugar ese partido, solamente la mayoría de potrillos, guardando así para su próximo partido de Copa en aquel momento, ¿no? Hoy sí ya se le vio más acompañado a Vasco Soya, ya con titulares habituales, Noriega, Zambrano, Trauco, Enrique. En la parte delantera también con Castillo y Barcos. En el mediocampo igual depolado con Gaibor, Cepelini y, y también mismo Cepelini y Gaibor, ¿no? Los tres, ¿no? Y Delgado, ¿no? Que también se llegó a meter en este 11 de Alianza Lima. Una importante victoria de Alianza le permite estar en ese cuarto lugar a solamente 2 puntos de por Huancayo, teniendo en cuenta que Huancayo tiene un partido de más que Alianza, que la U y que Melgar. Ahorita mismo la tabla se encuentra Huancayo primero, con un punto de diferencia de Melgar, de Universitario, y 2 puntos abajo Alianza, comparándolo con Huancayo, ¿no? Una Alianza que continúa en la pelea, faltan aún 8 fechas más por jugar en este torneo de apertura, pero Alianza también se perfila entre esos equipos que terminarán luchando la apertura, sin dejar de lado también a Sporting Cristal, que se encuentra en el quinto lugar, o también a solo un punto de Alianza Lima, y la fecha que viene será importante en en esta lucha de los primeros lugares, ¿no? Ya que Sporting Cristal y Universitario se verán las caras en el Estadio Monumental, quiero decir. Un partido sin público, como lo mencioné al inicio. Eh, bueno, dentro de este análisis de justo de Alianza Lima, vamos a ver un poco aquí dentro del 11, ¿no? que presentó Alianza para este partido, ¿no? La alineación que tuvo Alianza para este partido fue con Vizcarra en el arco, sus centrales habituales, bueno, Noriega y Zambrano, que se llegaron a meter dentro del 11. Laterales, Guillermo Enrique volvió a la titularidad, por izquierda Trauco, en el medio campo con Delgado con ese pivot, Cepelini por derecha, Gaibor por izquierda, sus extremos como Castillo y Vasco Soyer, que empezó el partido jugando por izquierda, y el 9 ya Hernán Barcos un poco más fijado, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar un poco más el 11 a detalle. Este fue el 11 de Alianza Lima, como podemos ver a continuación. Bueno, el partido comenzó así, ¿no? Con un 4-3-3 ya habitual en el equipo de Pipo Grosito, por ciertos momentos de ataque, cuando Cepelini ya se iba a jugar más como un media punta, y Delgado y Gaibor se encargaban de darle ese fútbol que necesitaba Alianza, ¿no? Delgado moviéndose un poco más hacia la derecha y Gaibor también quedándose aquí por derecha o también intercambiando posiciones con Delgado, ¿no? También jugando también por derecha y Delgado pasando a la izquierda. Esas fueron las variaciones que se vieron durante el inicio del partido, durante las transiciones. Eh, un partido que comenzó con un Vasco Soyer muy movedizo, si se le puede decir, ¿no? Un futbolista que estaba atacando, aprovechando muy bien esa banda izquierda, con mucha velocidad, no solamente
siendo fundamental o importante en el aspecto ofensivo, sino también en el aspecto defensivo, ya que estaba cubriendo la mayoría también de la banda izquierda de Trauco, que es uno de los sectores más difíciles de defender de Alianza Lima. Vasco llegaba a retroceder hasta incluso estar a la misma altura de Trauco. Lo que le pedían ahí desde la banca de suplentes también a Sawyer era que se abra un poco más como ser esa opción de pase de Trauco, ¿no? Aprovechando también esa velocidad del joven extremo. Lo que sorprendió también de Trauco era que empezó este partido, ¿no? Algo que muchos hinchas de Alianza le causaba mucha incertidumbre, porque si bien es cierto, partidos anteriores por Copa Libertadores y por Liga 1, donde el hincha esperaba ver digo, a Vasco Sawyer como un titular o como una posible pieza de recambio, no se llegaba a dar. Y ahora terminó sorprendiendo. Se hablaba un poco de la renovación, de que Vasco Sawyer no quería renovar con Alianza y que por eso no tenía minutos, no le daban minutos en Copa, por ello mismo también no mostrar al jugador. En otras palabras, lo estaban metiendo a la congeladora, ¿no? Y ya que haya iniciado como titular en este partido, creo que nos da ese, no sé si darte esa opción de que ya decir que Vasco Sawyer iba a renovar con Alianza, ¿no? Es una de las futuras promesas de Alianza, tuvo un buen partido contra ADT, con el disparo al arco que terminó en el palo, se le ha visto ya en las categorías inferiores de la selección peruana, es muy bueno, no sé si sea un gran proyecto también que pueda llegar a ser vendido en un futuro, tipo mismo caso que Kluivert Aguilar, pero es un jugador que tiene mucha proyección y es algo que se debe esperar en Alianza, ¿no? Bueno, los primeros minutos también por la banda derecha de Alianza Lima con Enrique, volviendo a esta titularidad, se le vio ya un poco más con confianza en comparación al partido con Talleres, ¿no? Este Enrique que cuando entró con el partido de Talleres entró un jugador muy impreciso, que se tropezaba con los pies, no sabía qué hacer, con la misma desesperación de estar con el marcador en contra, a veces también te hace cometer ciertos errores, ¿no? Y ese fue el caso de Enrique para mí. Además porque también venía con falta de fútbol, el partido ante Grau no lo jugó y había venido una lesión. Eh, Sin embargo, ya este partido lo vi un poco mejor. Los primeros minutos sí estaba también un poco impreciso, no se veía muy bien cómo salir jugando con Alianza. A veces abusaba un poco de la conducción del balón y terminaba siendo un poco complicado, ¿no? para el equipo. Eh, los primeros, bueno, durante todo el partido, para mí, Trauco fue uno de los mejores de Alianza. Eh, si bien lo de Trauco queda en deuda más que todo por el aspecto defensivo, ¿no? Que Trauco es muy, pero muy bueno en el aspecto de tener ese pie fino, como le dicen a Ecuador, ¿no? Tener ese guante en el pie, porque te manda pases precisos de cuánto, de 50 metros, unos pases te los manda cerca al pie para una fácil recepción que podría... Un pase de Trauco es un 70% gol. Ya, el control ya viene a ser un 20%, la definición un 10%, pero un pase de Trauco para mí viene a ser un 70% de gol en este partido que viene de Trauco. Con la selección también hemos visto lo que puede hacer, pero en este partido sí, falló un poco en la recepción Castillo, pero un buen partido de Trauco para mí, en el aspecto ofensivo, claro. Eh, bueno, los desmarques también de Sawyer que se estuvo aprovechando, un primer tiempo de Alianza que no solo se acomodó, bueno, la ausencia de Quevedo no hizo que muchos cambios en este equipo de Alianza porque justo Castillo también llegó a jugar por la banda izquierda, Sawyer también llegó, empezaron a cambiar a partir del minuto 20, 25 si no me equivoco, cambiaron la banda y ahí fue cuando Alianza empezó a sufrir más por la banda izquierda porque Castillo no te hacía ese recorrido que le estaba haciendo Sawyer en defensa. Castillo que ha bajado, no sé si decirle mucho su nivel al Castillo que se vio en las fases previas de Copa Libertadores, ¿no? Un Sawyer que apoyó mucho también por el aspecto defensivo de Alianza Lima. Alianza terminaba jugando
de esta manera al momento de defender, con un 4-4-1, un 4-5-1 mejor dicho. Eh, Zambrano también ya un poco más, no siendo tan sobreexigido como el nivel de Libertadores, ya un poco más calmado, no, no siendo ese jugador intranquilo, ¿no? Si trataron de provocarlo en ciertos choques que tuvo con el delantero de Alianza Universidad, eh, pero ahí muy, muy firme, al igual que Eric Noriega, ¿no? Y lo que se tiene que destacar, tampoco había muchas posiciones de ataque de Alianza Universidad. Delgado también se jugó un muy buen partido el día de hoy. Eh, y ya dentro de este resumen de Alianza en el primer tiempo, fue un gran partido. El gol llegaría, llegaría de esta manera, ¿no? Un Barcos que se abría hacia la derecha, llegando como un extremo más que todo, un Cepelini que se abriría para la izquierda, pidiéndole el pase, ¿no? Y el Vasco Sawyer que llegaría con esta diagonal, ¿no? Llegaría hacia el centro, Barcos mandaría claramente la pelota hacia el segundo palo, donde llegaría Cepelini a cabecear y para terminar anotando el gol llegaría Vasco Sawyer, ¿no? Una jugada no simple de Alianza, pero es eso, ¿no? Que te da ese poder de sorpresa que Barcos se apoye más hacia el lado de extremo derecho y no la defensa de Alianza Universidad no tenga tan referenciado a Hernán, ¿no? Eh, por eso Barcos se tiene un poco más a la derecha, viendo que Alianza no estaba logrando el ataque sorpresa que le pedía el equipo. Barcos mandaría un pase hacia el segundo palo. Cepelini llegaría a centrar con la cabeza, darle un pase con la cabeza, literal. Y Vasco Sawyer marcando muy bien la diagonal y colocándose delante del defensor central de Alianza Universidad, ¿no? Que viene a ser fundamental. Se coloca delante del defensor central de Alianza Universidad, le gana la posición y termina anotando el primer gol de Alianza Lima, ¿no? Eh, bueno, el lado izquierdo, como lo había mencionado, el partido terminaría así en el primer tiempo, con un 1-0 a favor de Alianza Lima. Habían ciertos momentos donde Gaibor también hacía muy, siendo ese jugador que le da esa calma a Alianza, ¿no? Cepelini ha perdido un poco ello. El que ha tomado la batuta en ser este organizador de Alianza Lima es claramente Gaibor. Gaibor viene siendo esta pieza clave que Alianza necesitaba. Luego, tras la lesión de Cepelini en su partido con Boca, no ha vuelto a su nivel que tuvo en los partidos pasados. Sin embargo, Gaibor ha tomado esta batuta, ¿no? Y es lo que viene siendo esa salida limpia que necesita Alianza, ¿no? Gaibor, que en Copa Libertadores, si bien es cierto, no se le vio muy bien, porque justamente en este partido que tuvo ante Talleres de Córdoba, fue muy bien estudiado. Y Gaibor al momento de que trataba de controlarlo, lo hacía bien, podía girar, llevarse a uno, pero era el momento en el que te caían dos jugadores de Talleres de Córdoba y era lo que ahí Gaibor tenía que apoyarse sí o sí con su defensa, ¿no? Para tratar de salir por la derecha o por la izquierda. Por la derecha no tanto, porque ya sabemos cómo jugó Enrico ese partido. Eh, y bueno, por la izquierda tampoco, porque tendrían a Richie Lagos por ese lado, que también terminó siendo un mal partido de Richie Lagos. Sin embargo, Gaibor viene siendo una de las piezas clave de Alianza Lima. Para mí el mejor refuerzo extranjero que tenía Alianza, no solo por el tema de los buenos partidos que viene teniendo, sino por no tener lesiones, ¿no? Y creo que esto es fundamental en un jugador. Enrique se ha perdido partidos por lesiones, Cepelín igual, Castillo no, pero ha bajado mucho su nivel del Castillo que conocimos en la fase previa de Copa Libertadores. Eh, bueno, entre los refuerzos, nuevamente a Trauco también, que en este partido se ha destacado, pero no tan en ese nivel, ¿no? Y Alan Cantero no va a meter porque está lesionado, pero sí viene siendo una pieza fundamental en esta alianza cuando regrese, supongo yo.
Eh, bueno, en el segundo tiempo ya Enrique mejoró, se le vio un poco más calmado, llegando al espacio. No es un jugador poco pensante, ¿no? Porque abusa un poco a veces de la conducción de balón y eso le permite a los jugadores, a los jugadores de la universidad que cuando lo presionaban entre dos, ya Enrique se caía en la desesperación y terminaba perdiendo la pelota a pesar de estar en su mitad de cancha, ¿no? En la mitad de cancha de Alianza, terminaba perdiendo la pelota y era cuando Alianza Universidad aprovechaba esas diagonales para poder anotar, ¿no? Por ejemplo, Enrique llegaba a atacar esta banda, le caían dos defensas y terminaban perdiendo. Justo en una, Luis Jimena estuvo cerca de patear, pero Enrique llegó y le tuvo que hacer falta, ¿no? Dándole un tiro libre para Alianza Universidad. Eh, en este partido un buen bloque defensivo se tuvo, pero más que todo resaltar el aspecto ofensivo, ¿no? Porque había momentos en los que Alianza salía muy bien y, y esta Alianza Universidad también dejaba un poco replegado su defensa, un poco adelantada, lo que le permitía a Eric Castillo meterse dentro de esto, aprovechar, ¿no? Las diagonales más que todo, aprovechar esas diagonales que en velocidad que tenía. Por ejemplo, aquí Trauco le mandaba también un buen pase, le mandó a Eric Castillo hacia el palo izquierdo del arquero también. Y al final no terminó aprovechando por tener un mal control de balón, ¿no? No tuvo ese control orientado que necesita, ¿no? Ese jugador. Eh, a pesar de tener esa velocidad que ya se le caracteriza a Castillo, no voy a decir que en todos sus partidos ha tenido un mal control, pero recuerdo que, si no me equivoco, ya en varios partidos de este torneo Apertura va teniendo un mal control orientado. ¿Qué es ese mal control orientado, no? Porque al momento de recepcionar Castillo el balón, o sea, en vez de tenía espacio para poder correr hacia adelante aún, y el arquero aún seguía en su área, ¿no? Pero al momento de recepcionar, la recepción lo hacía hacia su costado izquierdo, cuando lo que tenía que hacer era recepcionar y ponerlo hacia adelante, ¿no? O como mismo Barco hace, ¿no? Pararla y acomodarla hacia al espacio que esté libre donde tú vas a patear. Pero ahí Casillo no iba a patear desde esa posición. Lo que tenía que aprovechar era ese espacio largo que tenía, darle un buen control orientado y poder anotar su gol, ¿no? No fue la única que tuvo dos más, si no me equivoco, mismos pases de Trauco, ¿no? Eh, un partido con ciertas imprecisiones de Alianza que por suerte no terminó costándoles un gol. Los ataques de Enrique también por banda, que tuvo en cierto, tuvo un buen ataque en banda, pero le terminarían anulando el gol, ¿no? Justo cuando Enrique llegaba justo a línea de fondo, terminaría mandando el pase, Barcos llegaría por el medio y anotaría el segundo gol, tercero si no me equivoco, pero se terminaría anulando por jugada adelantada, ¿no? Eh, bueno, el segundo gol de Alianza Lima llegaría luego de una buena salida de también Enrique, aquí recuperando dentro del medio campo, mandándosela. Bueno, aquí había ingresado Yamir Darrigo, jugando como un interior por. No, estaba jugando además como un carrilero. Eh, Vamos a poner aquí. Bueno, Enrique mandaba ese pase en salida. Cepelini se apoyaba aquí. Este ya era Darrigo, el número 80 ya le voy a poner como Darrigo porque hasta cambiarlo vamos a demorar un poco más, ¿no? Darrigo jugó, se metió acá por la izquierda. Cepelini avanzó, le mandó, recepcionó, ¿no? Lo vio pasar en el medio para Castillo. Castillo se agrupó aquí. Cepelini, bueno, Enrique abrió para acá para Cepelini. Cepelini tocó al medio para Castillo. Castillo recepcionó, giró, lo vio pasar en velocidad a Darrigo por esta diagonal acá por izquierda. A toda velocidad llegó Darrigo, enganchó y mandó por primera vez un centro, creo, si no me equivoco. Se lo mandó a Hernán Barcos para no poder anotar su segundo gol, ¿no? Eh, una muy buena jugada de Alianza, sobre todo por la verticalidad que tuvo en este gol.
Y ya bueno, para cerrar el partido, en los últimos 10 minutos ya Alianza cuidó el resultado. Eh, el mismo Pipo Gorosito mandó la indicación de que los laterales ya no suban tanto, ya tenían el resultado listo, 3 puntos, aún con chances en la apertura, ya dejó que los laterales se queden atrás. Eh, y faltando 5 minutos para, para que termine el partido, llegaría el gol de Matías Zúcar, ¿no? Que lleva 395 días sin anotar un gol. Matías Zúcar no marca gol desde el 20 de abril del 2024. 20 de abril del 2024. 395 días sin anotar un gol. Bueno, la jugada del gol de Zúcar llegaría de esta manera, ¿no? Eh, terminaría recepcionando, tras un buen pase de Trauco también, se apoyaría y mandaría un zurdazo, un golazo fue, se la clavó por la izquierda también, pero no se terminaría anulando porque la parte de su hombro estaba en posición enlatada. En conclusión, este fue un buen partido de Alianza que le permite meterse dentro de la pelea en este torneo Apertura. Aún, como mencionabas, faltan 5 fechas por jugar. Esta fue la jornada 13. No, jornada 12, ¿no? Partido 12. Sí, jornada 12. Me confundió la aplicación. Bueno, le quedan 6 partidos por jugar. Por Huancayo sí ha jugado sus 13 partidos. Qué sorpresa, se equivocó la aplicación. Eh, Huancayo primero con 25, le sigue Melgar con 24, Universitario con 23, Alianza Lima con 23, Sporting Cristal con 22 y Alianza Atlético con 22. Como pueden ver, todos los 7 primeros lugares están ahí pegados. Cusco también tiene 20 puntos. Este partido que viene entre Cristal y Universitario va a ser un partido fundamental para los clubes que están peleando por esa punta del torneo de apertura. Eh, Veremos qué pasa en este partido del día jueves. Eh, Favoritos creo que no hay ninguno. Universitario viene de jugar mal, no teniendo ese resultado futbolístico, sobre todo luego de la inesperada o sorprendente derrota ante Juan Pablo II, que eh, está en el puesto 16 con solo 11 puntos en este torneo de apertura, una victoria sorpresiva para cualquiera. Eh, Así que veremos cómo se sigue desarrollando este final del torneo de apertura. Gracias.